estudiante. Mi nombre es Mary Vargas y el día de hoy daremos inicio a la cátedra Derecho Administrativo General. Vamos a desarrollar la unidad uno, la unidad uno y 2 correspondiente al módulo uno. Unidad uno, el derecho administrativo. Aspectos generales del derecho administrativo. Vamos a empezar con una definición. ¿Qué es el derecho administrativo? Según Brever Carías 2004, es aquella rama del derecho público que regula la administración pública. Esta definición es fundamental porque establece dos elementos esenciales para comprender esta disciplina: su naturaleza y su objetivo. La naturaleza es que el derecho administrativo pertenece al derecho público. Ya no sé si... Esto tiene unas implicaciones profundas. En primer lugar, el derecho público regula las relaciones en las que interviene el Estado o la administración pública ejerciendo su imperium, es decir, poder soberano. A diferencia del derecho privado, donde las partes están en un plano de igualdad, aquí la administración actúa en una posición de supremacía o autoridad sobre los particulares, o el administrado, como debe ser llamado. Su finalidad primordial no es el beneficio particular, sino la satisfacción del interés público o general. Y finalmente, muchas de sus normas son de orden público, lo que significa que no pueden ser modificadas por acuerdos entre particulares. La administración debe actuar conforme a la ley, incluso si ésta restringe la libertad individual. Ahora bien, su objeto. El segundo elemento que se puede observar en esta definición es que su objeto es regular la administración pública. Debo decir que establece cómo se estructura la administración, creando y delimitando la competencia de órganos como los ministros, institutos autónomos, gobernaciones, municipios, etcétera. Define su jerarquía y sus relaciones internas. Por eso regula a la administración pública. Asimismo, también tenemos a la función administrativa o la actividad que en ella reside. Viene a regular la actuación de la administración pública para lograr sus fines. Esto incluye distintas formas de actuación: actos administrativos, reglamentos, contratos, prestaciones de servicio, incluso la parte de fomento. Por lo tanto, es crucial que esta rama del derecho imponga límites jurídicos al ejercicio del poder, garantizando que la administración pública actúe bajo el principio de legalidad, es decir, solo puede hacer lo que la ley le permite hacer, y establece los mecanismos de control para que los ciudadanos puedan impugnar las decisiones administrativas que consideren ilegales o lesivas para sus derechos. Otra definición que tenemos es la de Gordillo 2013. Él nos dice que el derecho administrativo es la rama de la ciencia del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. De acuerdo a Gordillo, el derecho administrativo es una disciplina fundamental del derecho público. Volvemos a hablar aquí del derecho público, lo cual significa que, en primer lugar, su estudio se realiza aplicando normas y principios jurídicos propios. No se trata de un análisis político o sociológico, sino de una disciplina científica que usa el derecho como herramienta. Asimismo, reconoce que el conjunto de estas normas y principios administrativos a menudo son fragmentados. Esto se debe a que la administración es un ente vasto y en constante evolución, lo que dificulta una codificación simple y totalmente coherente. Ahora bien, su objetivo es más puntual y esencial, ya que define lo que estudia la administración pública. Estudia el ejercicio de la función administrativa. Entonces, hay que entender cuál es el alcance de la función administrativa. El estudio no se limita solo a una actividad de los órganos administrativos, por ejemplo, el ministerio,
Se extiende a toda actividad de cualquier órgano del Estado que no sea materialmente legislativo ni jurisdiccional, es decir, poder legislativo y poder judicial. Por ejemplo, la actividad administrativa de un ministerio, ejecutar un presupuesto, la actividad no legislativa de la Asamblea Nacional, gestionar su personal, la actividad no jurisprudencial del Poder Judicial, administrar supongamos la compra de insumos de papelería. Entonces, el contenido integral del estudio sería lo que lo compone. Organización, actividad y medios. Organización, estructura jerárquica. Actividad, las formas en que se manifiestan las funciones, actos, servicios públicos, contratos, etcétera. Medios, los recursos humanos y materiales que usa la administración. Empleados, bienes, cualquier elemento que le permita materializarlos. Finalmente tenemos el control. Este elemento destaca la característica protectora del derecho administrativo, porque habla de una protección judicial existente contra esta misma. La necesidad de control es la protección jurídica, judicial o contencioso administrativo. Se estudia como una parte integral del derecho de fondo, no solo como una cuestión de procedimiento, sino una garantía sustantiva. Ahora bien, lo que se estudia en el fondo es la impugnación, es decir, las razones por las cuales está justificando la demanda los administrados. Vamos con el segundo punto de el primer tema, el periodo histórico en que nace el derecho administrativo. Existen dos corrientes que señalan el nacimiento del derecho administrativo. La primera corriente es la clásica o posrevolucionaria y la segunda corriente es la minoritaria o prerevolucionaria. La corriente clásica nos dice que el derecho administrativo se origina en la Revolución Francesa de 1789 y la consiguiente caída del antiguo régimen. Este cambio monumental no solo redefinió la estructura política de una nación, sino que también sentó las bases para limitar el control del poder del Estado a través del derecho. El derecho administrativo surge como una rama jurídica fundamental dentro del concepto de Estado de Derecho, el cual se basa en principios esenciales que buscan garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos frente al poder público. Aquí pues tenemos que tener en cuenta la división de poderes que realizó Montesquieu, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, independiente cada uno del anterior. El principio de legalidad, que implica que pues toda actuación, como ya lo habíamos dicho, debe ser o estar sujeta a la ley y el reconocimiento de los derechos a los ciudadanos. Pues con la Revolución Francesa se afirma la existencia de derechos inalienables como la libertad, la igualdad y la propiedad, que el Estado debe reconocer y garantizar. Por lo tanto, el derecho administrativo existe no solo para organizar estructuralmente la administración pública, sino también viene a proteger derechos de los particulares frente a posibles excesos de poder. Ahora bien, ¿qué dice la corriente minoritaria a todo esto? Bueno, ellos sitúan la Revolución Francesa y existe en su tesis cronológicamente la aparición del derecho anterior a esta, antes de la propia fundación del Estado moderno o absoluto, que es pues este antiguo régimen que venía funcionando en Francia. Esta perspectiva sostiene que el derecho administrativo, entendido como el conjunto de normas que vienen a regular una organización y actividad de la administración pública, no es una creación ex nihilo, es decir, de la nada o inexistente de la Revolución Francesa. Más bien es el resultado de un proceso histórico más largo. ¿Por qué? De acuerdo a ellos, la aparición del Estado moderno que ocurre entre el siglo XV al XVII requirió la creación de un vasto y complejo aparato burocrático encargado de funciones esenciales.
recaudación de impuestos, ejército permanente, gestión de obras públicas, policía y justicia real. Las primeras regulaciones administrativas, de igual modo, ¿por qué? Pues para que este aparato funcionara, fue necesario establecer un conjunto de normas internas y externas que vinieran a regular jerarquía de funcionarios públicos, sus competencias, la forma en que van a gestionar los servicios. Estas son las raíces primarias del derecho administrativo. Sin embargo, pues la administración monárquica y sus límites debemos señalar pues que el rey necesitaba de consejeros, tribunales, órganos especializados para gobernar. El ejercicio del poder ya implicaba una división funcional del trabajo, no formalmente en poderes, pero sí en funciones, que sentó las bases para el futuro concepto administrativo. Asimismo, existían límites dados por las leyes fundamentales del reino, las costumbres y especialmente el derecho privado, como por ejemplo en el tema de las propiedades. Si bien la voluntad del rey era suprema, no era completamente caprichosa. Entre las dos corrientes del origen del derecho administrativo, lo usual es que las personas tomen, pues, la clásica. El objeto del derecho administrativo, como pues ya veníamos diciendo, es estudiar el ejercicio de la función administrativa. Ubicación. En el derecho existen dos ramas fundamentales, el derecho público y el derecho privado. El derecho administrativo es una especie del género derecho público. Él depende, el derecho administrativo entonces depende del derecho público. Es una especie. Relaciones con otras ramas. Tenemos su relación con el derecho constitucional, porque las normas del derecho administrativo están subordinadas a la Constitución. El ejercicio de la función administrativa, así como las leyes dictadas por la Asamblea Nacional y los reglamentos emanados del Ejecutivo regulados de aquel ejercicio de la función pública, pues deben guardar una completa subordinación a preceptos contenidos en la Constitución. Con el derecho penal, ¿por qué? Porque existen autoridades administrativas de una potestad disciplinaria en virtud de la cual los superiores jerárquicos tienen facultades para imponer a sus subordinados determinadas sanciones, amonestaciones, multas, suspensión, destitución. Eso sobre todo se da en un tema de responsabilidad administrativa cuando se hacen auditorías, se ejerce la materia del poder ciudadano, específicamente en la parte de control, contraloría o control, pues el control que tiene, que ejerce la Contraloría, ya sea a nivel municipal, estatal, nacional o inclusive a nivel interno. Cada organismo, ente o órgano público tiene su propia unidad de auditoría interna. Puede ser unidad, gerencia, oficina. Cada instituto le coloca el nombre que desee, siempre y cuando sea del mismo nombre al órgano de mayor rango. Y ellos vienen a ejercer esta rama de derecho penal en conjunto con el derecho administrativo. Ahora, el derecho financiero, sus relaciones son estrechas, ya que los órganos y las formas de aplicación de las leyes financieras son de carácter administrativo, obviamente. Todos los principios sobre autarquía, centralización, responsabilidad, función pública referente a la organización de actividad financiera son de dominio administrativo. Y civil, tenemos que ambas ciencias comparten el estudio del régimen de las personas jurídicas y el del bien del dominio público. Una parte que es el tema de la personalidad jurídica, lo vamos a ver aquí, específicamente en el tema de el Estado. Y en la próxima materia, Derecho Administrativo Especial, veremos todo el tema de la personalidad jurídica del administrado y los bienes de dominio público. Posteriormente, el derecho administrativo ha adquirido una autonomía, pero esta no impide que se utilicen normas de derecho privado, es decir, en materia de derecho civil y mercantil. Estas ramas del derecho son especies del derecho privado y, según sea el caso, sin perjuicio pues, de la aplicación de ciertos preceptos de derecho público. Fuentes del derecho administrativo. Estos son conceptos de Araujo Juárez del 2024. Deben recordar que la fuente es el origen de las normas jurídicas. Metafóricamente,
Cuando usted escucha la palabra fuente, hace referencia a un manantial, de donde surgen o emanan, en este caso, hablando del tema legal, preceptos que vienen a regir la administración pública y su relación con los ciudadanos. Según el contenido que indica, se define como fuentes en sentido material, es decir, o está relacionada al poder creador. Son los poderes sociales o las potestades normativas a los que se reconoce la capacidad de crear normas. Fuente en sentido formal son las normas acuñadas, son normas jurídicas ya creadas que este poder, por este poder social y que formalmente son válidas. Una ley, un reglamento, por ejemplo, ya en el sentido material es el poder legislativo para crear ley. Fuente del derecho administrativo. Son los hechos o procedimientos reconocidos dentro de un sistema jurídico como válidos para crear, modificar o extinguir normas que regulan a la administración pública. ¿Cómo se clasifican? Tenemos su clasificación por su forma. Pueden ser escritas o no escritas. Escritas. Son aquellas normas que se encuentran plasmadas en documentos oficiales y formales emanados de una autoridad con potestad normativa. Se destacan las leyes en sentido amplio, constitución, leyes, decretos, ley, reglamentos. Implica un acto deliberado y la voluntad explícita de un órgano competente debidamente facultado por el ordenamiento jurídico para dictar dicho precepto. Ahora, las no escritas. Las normas no escritas derivan de la práctica social, la tradición o la interpretación. Y la interpretación constante de la comunidad o de los órganos del Estado.